al centenario de la Constitución de 1917. El 31 de enero de 1917, tras 2 meses de debates, el constituyente cerró sesiones. El 5 de febrero se promulgó la nueva Constitución, con el nombre Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la del 5 de febrero de 1857, que entraría en vigor el 1 de mayo del mismo año. En el Teatro de la República de la ciudad de Querétaro es promulgada la nueva Constitución, que entrará en vigor el próximo 1 de mayo. La Secretaría de Gobernación informa que también se hará la solemne promulgación simultáneamente en las principales ciudades por la persona indicada, que será acompañada por brigadas de infantería, caballería y artillería, así como por bandas de música y militares que recorrerán las calles principales. Bienvenidos a esta última sesión del curso Recorrido Histórico por las Constituciones de México. Ha sido un gusto contar con su presencia. Quiero agradecerles de parte de la doctora Patricia Galeana que nos hayan acompañado y de la misma manera invitarlos a que sigan acompañándonos en las actividades, el próximo curso de verano sobre México y la Primera Guerra Mundial. Y bueno, pues cerramos este curso con broche de oro con la presencia del doctor Miguel Carbonell, que seguramente muchos de ustedes lo conocen. Doctor, sé que hay aquí alumnos de la Facultad de Derecho y de otras instituciones que sin duda lo han leído. Pero bueno, daré algunas líneas sobre la trayectoria del doctor Carbonell. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la misma UNAM, coordinador del área de Derecho Constitucional de este instituto, el de Investigaciones Jurídicas, es autor de 55 libros y coordinador o compilador de otras tantas obras, ha publicado más de 520 artículos en revistas especializadas y obras colectivas, tanto de México como de otros países como España, Italia, Inglaterra, Argentina, por mencionar solo algunos. Ha coordinado las obras colectivas más importantes de México en materia jurídica, tales como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comentada y concordada, una obra en 5 tomos, la Enciclopedia Jurídica Mexicana de 15 tomos, la Enciclopedia Jurídica Latinoamericana, obra en 10 tomos, y Los Derechos del Pueblo Mexicano, México a través de sus constituciones, una obra que consta de 25 tomos. Entre otras actividades, es miembro del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y esta tarde abordará el último tema, la Constitución de 1917, así que queda con ustedes, doctor, el micrófono es suyo. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Es para mí un gusto y un honor estar nuevamente en este Instituto de Investigación Histórica sobre las Revoluciones de México, y la verdad es que si nos hubiéramos puesto de acuerdo la doctora Galeana y yo y me hubiera dicho la doctora qué tema eliges de entre todos los temas posibles que tienen cabida o relevancia en este instituto, yo hubiera elegido este. Así que la verdad que, como se dice, ¿verdad?, me dieron en el mero mole porque esto es lo mío, la Constitución. Ya la vez pasada que vine a dar otra conversación de esta naturaleza dije, yo no soy historiador, sé de historia, pues no en calidad de experto, sino en calidad de ciudadano, en calidad de universitario, y en ese punto no podía yo agregar cosas muy originales, pero de lo que sé un poquito más, no mucho más, pero sí un poquito más que de la historia, es del constitucionalismo, y eso es de lo que les vengo a platicar el día de hoy. Agradeciendo muchísimo su presencia, saludando también a los de la sala adjunta que nos están viendo a través de la cámara. Entiendo que hay una sala donde también seguramente hay personas que nos están escuchando, y también para ellos les mando un saludo. La Constitución de 1917. Miren, para efectos metodológicos, creo yo
que es pertinente, es relevante, dividir mi exposición en tres partes a través de las cuales, repito, quisiera articular mi ponencia el día de hoy. En primer término, podríamos ponerle este rubro: el pasado de la Constitución del 17, que supone dos cosas, supone contestar dos preguntas fundamentales. Primero, ¿cómo se llega al Congreso Constituyente? ¿Cómo se llega? Y segunda cuestión, ¿qué se discute en el Congreso Constituyente? ¿Cuál es la materia de la discusión en ese teatro, lo que hoy llamamos el Teatro de la República en la ciudad de Querétaro? Primera parte. Segunda parte, diría yo, la evolución histórica y el presente de la Constitución, porque, de acuerdo, se crea la Constitución en Querétaro, se promulga el 5 de febrero de 1917, entra en vigor el 1 de mayo, ojo, porque la gente dice que, o piensa, ¿no?, que entró en vigor el 5 de febrero. No, la entrada en vigor es el 1 de mayo de 1917, y luego de ahí, ¿qué pasa? ¿Cómo evoluciona? ¿Qué perspectiva hay desde el punto de vista político, desde el punto de vista jurídico? ¿Qué pasa con ese texto creado en el Congreso Constituyente? Y tercera parte que no quisiera obviar, que no quisiera omitir, porque no sería adecuado o pertinente, dado que está en el debate público, es ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Cuál es el futuro? Ya llegamos al 2014, estamos a escasos 3 años del centenario, tenemos la Constitución más antigua de América Latina. ¿Qué sigue para nuestra Constitución? ¿Qué alternativas hay? ¿Cambiamos? ¿No cambiamos? ¿Nos seguimos por donde hemos avanzado en las últimas décadas? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué vislumbro yo? Bueno, ese es el plan de la ruta, ese es el plan digamos, de desarrollo de mi conversación. ¿Están listos? Perfecto, pues nos arrancamos. Primero, ¿cómo se llega al Congreso Constituyente? El Congreso Constituyente es el anhelo de un grupo fundamentalmente encabezado por militares que ganaron en la Revolución, y en un liderazgo de una persona que, si bien se había forjado en el ámbito de lo militar y había librado batallas en la gesta revolucionaria, tenía una cierta formación intelectual. Y digo una cierta formación intelectual porque no era un intelectual, no era un académico, pero sí era un hombre de letras para esa época, ¿no? Venustiano Carranza. La verdad es que, en buena medida, el Congreso de Querétaro, la propia idea de aterrizar esa gesta revolucionaria, se la debemos en buena medida, repito, a Venustiano Carranza. Pero esto que les acabo de decir obviamente tiene una influencia en cómo se compone el Congreso Constituyente. Es decir, ¿quiénes van finalmente a discutir la nueva Constitución o la reforma a la Constitución de 5 de febrero de 1857? Los que ganaron. Los porfiristas no estuvieron en Querétaro. Los grupos militares derrotados no estuvieron en Querétaro. Fue un Congreso Constituyente fuertemente carrancista. Esa es la verdad. Primer punto. Segundo, el 1 de diciembre de 1916, llega Venustiano Carranza al hoy llamado Teatro de la República de la ciudad de Querétaro y presenta el proyecto, que es el insumo, el texto que sirve de insumo para arrancar la discusión. Y es un proyecto que lleva por nombre el mismo nombre que oficialmente tiene hoy la Constitución, que es Constitución de 5 de febrero de 1917, que reforma, decía proyecto de reforma a la Constitución de 1857. Es decir, Carranza, insisto, era un hombre de letras, pero no era un superacadémico, no era un superintelectual, y no alcanzó a vislumbrar la contradicción que había entre convocar un Congreso Constituyente
y presentar un proyecto de reforma constitucional, porque si presentas un proyecto de reforma, pues ¿para qué convocas un constituyente? El constituyente es el órgano que crea originariamente una constitución. Eso es un Congreso Constituyente y por eso desaparece creada la Constitución, porque esa es su finalidad. El Congreso Constituyente, ¿por qué existe? Porque crea la Constitución. Después de que crea la Constitución, ¿existe el constituyente? No, el constituyente desaparece. Ahí hay una contradicción. Pero bueno, insisto, era ilustrado, pero no era así un hombre tampoco, digamos, de una iluminación suprema para advertir esto. Llega el proyecto y ese día Venustiano Carranza hace un gran discurso, se los recomiendo. Lo pueden encontrar en dos fuentes, yo por lo menos ahí lo consulté originalmente cuando era estudiante de la Facultad de Derecho de la UNAM, en esta famosa obra, merecidamente famosa, de Felipe Tena Ramírez, que se llama Leyes Fundamentales de México, que tiene muchas ediciones en Editorial Porrúa. Ahí está el discurso bueno, ahí consúltenlo, debe estar en la página web del Instituto también de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, por supuesto, ahí lo pueden ver, pero yo se los recomiendo, porque Venustiano Carranza, en ese discurso verdaderamente elocuente, verdaderamente brillante, hace dos cosas. Primero, reflexiona sobre los principales aspectos del proyecto que está presentando, que en buena medida es una copia de la Constitución de 1857, ahí hay un dato muy relevante. Pero segundo, reconoce que hubo muchas cosas de la Constitución de 1857 que no funcionaron, y en esa medida propone algunos ajustes, algunos cambios. Por ejemplo, es muy interesante que Venustiano Carranza, habiendo luchado contra el régimen porfirista, en el proyecto apuesta por una figura presidencial muy fuerte. Y dice, a ver, espérame, pues no queremos combatir eso y ahora ¿por qué le das tanto poder al presidente? Incluso algunos diputados constituyentes, como el diputado Pastrana Jaimes, se lo reprochan. Y en el debate constituyente hay un párrafo muy bueno del diputado Pastrana Jaimes, que a mí me gusta mucho transcribir en los textos que he escrito sobre presidencialismo, donde dice cuidado, porque estamos creando una figura más poderosa que un rey, dice. Le estamos dando más poderes al presidente de México escritos en la Constitución que los poderes que tiene en ese entonces, ¿no?, el rey de España. Dice Pastrana Jaimes, ya quisiera el rey de España venir a ser presidente de México, porque podría hacer más cosas. Entonces, ¿qué significa esto? Que estaban dibujando un ejecutivo muy fuerte. ¿Pero por qué? ¿Por qué estaban dibujando un ejecutivo muy fuerte? Carranza lo explica en su discurso. Porque en la tesis esta, que yo, sinceramente, eso ya los historiadores lo podrán explicar, no me atrevo yo a dar una hipótesis, pero a mí me parece que es la tesis de Emilio Rabasa, ¿no?, de la Constitución y la dictadura. Emilio Rabasa, en ese libro fantástico que ustedes conocen, La Constitución y la dictadura, dice, ¿y por qué fue necesaria la dictadura de Porfirio Díaz? Porque los del 57 le habían dado muchos poderes al poder legislativo. Y el poder legislativo había invadido las facultades y había obstaculizado el quehacer gubernamental y particularmente la tarea del presidente. Frente a eso, la única alternativa viable era la dictadura, dice Emilio Rabasa. Yo encuentro un eco entre el Rabasa y el diseño del presidente en la Constitución del 17, porque parece que el espíritu, no el espíritu, digamos, la idea de Rabasa, la idea de Emilio Rabasa, este intelectual tan importante, ¿no?, en esos años, pues finalmente se traslada al texto constitucional y se escribe en la Constitución, un ejecutivo fuerte. Ahora, la verdad es que el debate constituyente mexicano es bueno para la época, no diría yo que es un debate hueco, vacío, puramente retórico, no es así. Se le revelan a Carranza varios diputados, aunque eran del grupo carrancista, a la mera hora varios diputados de la discusión dicen, sí, pues yo soy muy carrancista, pero yo no voy a aprobar todo lo que dice don Venustiano así nada más, sino que realmente discuten, aportan, etcétera. Pero
en comparación con algunos otros debates constituyentes, no es muy brillante. La verdad se los digo, no es un debate de una profundidad intelectual así mayúscula. Vaya, no es Filadelfia, se los digo con esas palabras. No es, ni había un James Madison, ni había un Thomas Jefferson, pues no. Había gente interesante, pero hasta ahí. ¿En qué se centra la discusión? Fíjense que en una serie de cuestiones que a la postre, y esto es como el burro que tocó la flauta, porque ni ellos lo sabían, pero a la postre nos dan lugar a la primera constitución social del mundo, en la historia del mundo, la primera constitución social. ¿Por qué? Porque el enfoque está en tres temas. Está, primero, en el tema de la educación. Si no querían un artículo tercero escueto, un artículo tercero superficial, llano, no. Querían un sistema educativo a cargo del gobierno de la República muy fuerte, muy vigoroso, apostaron a la educación. Segundo, el gran tema en el mundo, probablemente en el mundo, en aquellas décadas del siglo XX, que era el tema de la propiedad. Y ahí tenemos el gran debate sobre el artículo 27, la propiedad comunal, la propiedad ejidal y todo lo que de ahí deriva, que ciertamente es algo original en el constitucionalismo mundial, es algo de lo que no había antecedente en esos términos y que nos crea una figura muy nuestra, muy original mexicana, que es la figura del ejido que pues todavía pervive, al menos formalmente, ¿no? Al menos, bueno, y jurídicamente, porque todavía hay muchas tierras ejidales, pero ya como tal el ejido pues no tiene la relevancia que tuvo en el pasado. Sin embargo, ese es uno de los grandes temas del constituyente, y el tercer gran tema del constituyente es el artículo 123. El artículo 123 y los derechos de los trabajadores, ahí sí, como claro, bueno, y en el 27 también, como claro y directo efecto de los abusos bajo la dictadura porfirista, es decir, los abusos contra campesinos, los abusos contra trabajadores, las famosas tiendas de raya, las famosas concentraciones de tierra. Recordemos que una sola familia, ahora de cierta prosapia política, diría yo, un apellido muy famoso, pues era dueño de prácticamente todo Chihuahua, la familia Krill, ¿no? Por ejemplo. Y para que se den una idea de qué tan grande es Chihuahua, porque a veces perdemos la dimensión, pero dentro de Chihuahua cabe, por ejemplo, todo el territorio de España. Entonces, como si toda España fuera de una sola persona. Bueno, si a eso no le llaman rey, entonces ¿cómo le llaman? Porque realmente de ese nivel de concentración, frente a eso, ¿qué sucede? Artículo 27, propiedad comunal, ejido, etcétera. Es la respuesta. Frente a los abusos de los trabajadores, frente a las tiendas de raya, frente a los sueldos confiscatorios, frente a la gran injusticia, digamos, en el campo laboral, el 123. Y así se hace. Esto fue, estoy resumiendo mucho, pero esto fue el Congreso Constituyente, la primera constitución social. El Congreso Constituyente dura poco, también en términos de derecho comparado, y pensando que en ese entonces pues no había vías de comunicación, no había internet, no era de que te mando el proyecto por mail y me lo regreses, pues no, era todo de que se tenía la gente que estar ahí, etcétera. Dura poco porque dura prácticamente 2 meses, se cierra a finales de enero, entonces en 2 meses hicieron este nuevo proyecto. A veces me preguntan, ¿es una reforma a la Constitución de 1857 o es una nueva Constitución? Es una nueva Constitución. Independientemente, es que si yo lo abro, dice ahí que reforma la de 1857, es una nueva Constitución, punto. ¿Por qué? Porque hubo un Congreso Constituyente. Y los diputados constituyentes fueron electos ad hoc para esa tarea. Había una elección a una convención constituyente, no una elección al Congreso, no una elección ordinaria. Entonces, en ese sentido, desde luego que es una nueva constitución. ¿Qué pasa? Segunda parte de mi ponencia. Bueno, se crea la Constitución y luego ¿qué pasa? Les voy a decir algo que a lo mejor les choca a algunos. Lo puse por escrito en un libro y me lo objetaron de manera contundente, pero no advierto yo algún elemento que me haga cambiar de opinión. Si lo hubiera, y si ustedes esta tarde me lo hacen ver, yo cambiaría encantado de opinión. Es una tesis polémica,
Insisto, sé que a algunos no les va a gustar, pero ahí les va. En los años siguientes lo que pasa es que un partido político se apropia de la Constitución. Y sí, lo quiero decir en estos términos, la Constitución mexicana termina siendo una constitución del PRI, es una constitución priista. ¿Por qué les molesta? Porque dicen, ¿cómo va a ser del PRI? Pues si es de todos. Pues sí, pero todos en esa época eran uno. Era el gran partido de México que aglutinaba a todos los sectores relevantes, esa es la verdad. Y el PRI, se los puedo demostrar con hechos, el PRI manipuló, cambió, acomodó, peinó y despeinó la Constitución a su antojo, sin contrapesos, porque no había, aunque existía ya el Partido Acción Nacional, por supuesto, y más adelante había otras opciones, etcétera, pero no había contrapesos. El presidente de la República, todos los miembros del Congreso, todos los gobernadores, todos los presidentes municipales, el ejército, el sector popular, los ministros de la Corte nombrados también de la misma gama ideológica, el Servicio Exterior Mexicano, pues ¿dónde estaba el contrapeso? Era una constitución priista y lo que fue cambiando el PRI, luego fue cambiando la Constitución, porque obviamente también eso es un matiz interesante que demuestra mi tesis. El PRI fue muchos PRIs a lo largo del tiempo. El PRI fue el PRI del general Cárdenas, que incorpora un mandato, hay que recordar la historia, en el artículo 3, en donde se dice que toda la educación que imparta el Estado será de carácter socialista. Y se escribe eso en la Constitución. ¿Por qué? Pues porque el gobierno de Cárdenas era un gobierno de tendencia izquierdista, dentro del PRI. Pero luego viene el desarrollo estabilizador, como lo caracterizó Ortiz Mena, y vienen los gobiernos de Miguel Alemán y los subsecuentes, y esos no podemos decir que fueron gobiernos de izquierda. Bueno, y tan es así que lo de la educación socialista se quita y luego ya se olvida. Y era el mismo PRI. Y luego venimos a los años 80 y vienen las tesis neoliberales del gobierno de Miguel de la Madrid, del presidente Salinas, del presidente Zedillo, y era el mismo PRI. Y todos ellos, unos más, otros menos, cambiaron la Constitución. A la postre teníamos una Constitución que estaba hecha a imagen y semejanza del PRI. Claro que dirán ustedes, no es cierto, porque en 1963 se introducen los diputados de representación proporcional y ahí se abre el Congreso y todo. Pues claro, es la mejor prueba. Cuando el PRI decide, dice, no, ya no se puede tanto, ¿verdad? Porque ya es demasiado, hay que abrir un poquito. ¿Qué hace? Reforma la Constitución. ¿Le convenía o no le convenía al PRI? Claro que le convenía al PRI. Era una forma de seguir manteniendo el control. Y en los años 70, después de la experiencia traumática del 68, cuando el PRI siente que pierde la base popular de apoyo, empieza a inflar la Constitución de derechos sociales. De derechos sociales. El derecho a la igualdad entre hombres y mujeres del 74, el derecho a la vivienda también es del 74, la reforma política del 77, que, entre otras cosas, permite la participación legal del Partido Comunista. Es decir, finalmente el PRI agarró la Constitución y dijo, la Constitución soy yo. Como Luis XIV, que dijo, el Estado soy yo, dijo, la Constitución soy yo. Y la verdad es que así fue. No quiero decir con ello, estoy haciendo una tesis simplemente descriptiva, no valorativa. Simplemente estoy describiendo. Lo valorativo se los dejo a ustedes. Que cada uno de ustedes diga si esto fue bueno o fue malo. Que cada uno diga si fue correcto o fue incorrecto. ¿Hubo cosas buenas? Sí hubo cosas buenas. Una muy importante, lograr la paz en este país. ¿De dónde veníamos? Veníamos de guerras. Veníamos de un siglo XIX caótico. Pues lograr la paz y asentar a los principales actores y incorporarlos a todos en una organización política, eso es un mérito. Dos, ¿hubo buenos resultados económicos? Durante un tiempo. No, hubo buenos resultados económicos comparados con quien me digan. Es decir, en el siglo XX mexicano, la economía mexicana creció a tasas que ya quisiéramos ahorita. 40 años con tasas de crecimiento del 6%.
cuando llevamos 20 años creciendo al 1.3%. Entonces, sí fueron buenos resultados económicos, la verdad. Y en los años 70, claro, los salarios en México eran casi de primer mundo. Luego vino todo aquello que ya sabemos que vino, ¿verdad? Porque también les tocó a los más incompetentes y los más corruptos administrar la abundancia. Y entonces, con tanta corrupción y con tanta incompetencia, administrar tanta abundancia, pues se convirtió aquello en un nido de víboras y de ratas, etcétera. Y ahí quedó los buenos resultados, pero ciertamente no podemos negar eso. Del lado de los déficits, del lado de los problemas, no hubo nunca una verdadera democracia. Hubo una simulación democrática que consistía en una rotación de las élites, nada más. Formalmente, siempre se realizaron elecciones. Cada 6 años se eligió un nuevo presidente, se entregó el poder sin un solo día de retraso, nunca hubo ninguna tentación de quedarse con el poder, en fin, dijeron, bueno, mucho poder, pero por 6 años. Eso funcionó así, pero si uno dice, bueno, más allá de lo electoral, ¿hubo democracia en esos años? Estoy hablando de los años 20 a los años 80, la verdad es que no. La verdad es que no. Hubo una simulación democrática. No había oposición real, salvo la oposición que representaba el PAN, muy aislada y muy encajada en sectores sociales vinculados con la jerarquía católica y el alto empresariado. Esa es la verdad. De ahí en fuera, los demás está comprobado, documentado, que incluso nuestros superhéroes de la izquierda hablaban de este lado y cobraban de este lado. Esa es la verdad. Eso está documentado. Es la verdad, vaya, nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero así era. En eso el PRI fue muy hábil, porque siempre fue un poquito de garrote y un poquito zanahoria de premio, ¿no? Entonces fue equilibrando las cosas. El pluralismo no existía por consecuencia de lo que acabo de señalar, más allá de alguna ficción, ¿no? Incluso cuando los partidos de oposición no se oponían suficientemente, el propio PRI les decía, griten más fuerte, porque no se oye el grito de la oposición, y les mandaban a los corresponsales del New York Times para que entrevistaran a Lombardo Toledano y dijeran, ahí está la prueba que sí somos democráticos, porque miren, Lombardo Toledano diciendo que el presidente es un corrupto y un autoritario. Esa es la verdad. Entonces, se manejó de esta manera, y yo creo que eso fue un gran obstáculo al desarrollo democrático, al desarrollo social de este país. Fue un dique a la democracia que luego finalmente se terminó. Bueno, luego viene la alternancia, en fin, la gran desilusión, ¿no? La gran desilusión democrática, porque pensábamos que los malos y los corruptos y todo eran los del PRI, y ¿cuál? Que vamos descubriendo que los otros son igual de corruptos, además de incompetentes, etcétera, etcétera. Pues obviamente del PRD, que todavía no ha tenido la oportunidad a nivel nacional, pues no puedo yo decir nada, salvo lo mal que lo hace en el DF, que ya es suficiente, pero en fin, de ese tema no me quiero expresar más, porque yo creo que todos lo sufrimos. En el ámbito de las delegaciones les tengo unas historias fantásticas de corrupción, no se las quiero contar ahorita, ya en otra ocasión se las cuento. La gran corrupción que hay en las delegaciones del DF, el manejo patrimonialista del Estado, en fin, no digo más. Entonces, las últimas encuestas, el último Latino Barómetro, por ejemplo, nos pone ya en mínimos históricos de aceptación democrática. Cuando se le pregunta a la gente, ¿usted prefiere un gobierno autoritario pero que tenga mejor resultado económico, o un gobierno democrático con un mediocre resultado económico? La gente mayoritariamente, 7 de cada 10 dicen, yo prefiero un gobierno autoritario y tener el refri lleno. Y pues mano fuerte, ¿verdad? Y mano dura para que se aplaquen todos los que andan ahí diciendo, etcétera. Bueno, pues ese es el resultado de la gran desilusión democrática que supuso la transición del año 2000, donde llegó un presidente que fue un excelente candidato, porque eso yo creo que nadie lo puede negar. Vicente Fox fue un excelente candidato, supo leer el tiempo que estaba viviendo, supo leer el sentimiento de muchos millones de mexicanos que votaron por él finalmente, pero fue un pésimo presidente que cuando ya se sentó en la silla presidencial, pues no supo ni para qué ni cómo, ¿no? Y pues pasaron 6 años. Los últimos se hicieron agónicos,
Los últimos 2 ya decíamos todos, ya a qué hora se termina esto, ¿no? Imagínense, bueno. ¿Cómo estamos hoy? 220 decretos de reforma constitucional publicados en el Diario Oficial de la Federación. El último, el 7 de julio, hace 3 días, para modificar una cosa menor del artículo 41, porque realmente no era más que determinar una causal de nulidad de elecciones que había quedado mal redactada de la reforma electoral recientísima, y para ello nos hicieron modificar la Constitución. La anterior, un tema de edad mínima para el trabajo. Ustedes saben que la edad mínima para trabajar era de 14 años, se modifica el 123, se eleva a 15 años, en fin. Esas son las reformas recientes. Ha habido otras naturalmente, pero 220 decretos, más de 600 modificaciones. Paco lleva la contabilidad exacta. ¿680 y cuántos? 618. 618 modificaciones, me dice el maestro Francisco Burgoa, que es un acucioso contador. Es un acucioso contador de cada modificación, y es realmente una Constitución renovada, de la cual diría yo 5 cosas en el presente de la Constitución para cerrar la segunda parte de mi intervención. Primero, se ha hecho, a la vista de estos datos, se ha hecho una quimera, es algo ilusorio, puramente teórico, el principio de rigidez constitucional. ¿Por qué? Porque el principio de rigidez constitucional supone que la Constitución es difícil de modificar. En todo caso, si la Constitución es rígida, eso supone que es más difícil de modificar que una ley. Bueno, yo quiero que me digan cuántas reformas ha tenido el Código Civil Federal o el Código Penal Federal o la Ley Federal del Trabajo, y lo comparemos con la Constitución. No hay ni parangón posible. Es decir, el Código Civil Federal, que es de los años 30, se ha de haber modificado, no, es del 28, ¿no? Es de 1928, se ha de haber modificado, ¿qué? Unas 10, 15, 20 veces, contra 600 de la Constitución. Entonces, realmente hemos volatilizado el principio de rigidez constitucional, y yo escribí mi tesis doctoral en 1998 sobre el tema de la reforma constitucional, y puse que la enorme caudal de reformas constitucionales se debía fundamentalmente a que un solo partido pues tenía el control, ¿no? Y entonces mandaba el presidente de la República una iniciativa de reforma y rápido se aprobaba, vaya, ni se discutía, ¿no? Esto lo mandó el presidente, rápido, porque es de nuestro partido. Yo tenía esa tesis. Escribí mi texto en 1998. La verdad es que es una tesis infundada, porque hoy, desde 1997, ya no hay mayoría de un solo partido que pueda reformar la Constitución, y sin embargo la Constitución no solamente no se ha dejado de reformar, sino que cada vez se reforma más. Entonces ya no es cuestión de un solo partido, sino que hay una clase política verdaderamente voraz, verdaderamente apetitosa de reformas. No voy a discutir si está bien o mal, simplemente estoy describiendo que así es, los números lo demuestran, los números lo acreditan, y esto no depende de un solo partido. Pero lo que sí es cierto, y eso lo sigo manteniendo y lo defiendo, es que nuestro principio de rigidez constitucional en México está muy hecho a un lado. Se reforma la Constitución cada 5 semanas en promedio, y esto nos da lugar a muchos problemas. Segundo, en consecuencia en parte de esto, tenemos una Constitución hipertrofiada. ¿A qué me refiero con una Constitución hipertrofiada? A que verdaderamente la Constitución se ha ido ensanchando de una manera muy considerable. El doctor Diego Valadez refería hace poco en un texto que la Constitución original que sale del Teatro de la República de Querétaro, es decir, el texto que crea el constituyente, tenía 20,000 palabras aproximadamente, 20,000 palabras. Si uno cuenta las palabras, 20,000. Hoy tenemos más de 70,000 palabras. 70,000 palabras. Es decir, metimos en la Constitución 3 constituciones más. Las metimos ahí. Tenemos una Constitución hipertrofiada y con una tendencia muy peligrosa que yo espero que no persista.
quiero pensar que fue una urgencia coyuntural de ahora, en los últimos decretos, hipertrofiar los transitorios. Sí, ya el decreto de reforma energética, no sé si lo leyeron, pero el decreto de reforma energética es como una página y los transitorios son como 5 páginas. Los transitorios. Entonces, pues realmente la reforma electoral lo mismo, también cantidad de transitorios, en fin. Yo creo que tenemos una constitución hipertrofiada, una constitución que se ha ido ensanchando de forma exagerada, hasta llegar a un grado de detalle que ninguna otra constitución del mundo tiene. Bueno, al grado que en el 2008 incorporaron en la reforma, electoral del 2007, incorporaron hasta cuántos segundos, no digo minutos, segundos de mensajes publicitarios podía tener cada partido político. 2 minutos con 30 segundos. Bueno, eso ni en un reglamento, ¿no? En unos lineamientos que expidiera el IFE, ahora INE. Bueno, nosotros lo escribimos en la Constitución y tantos segundos entonces, pero fuera de periodo electoral tantos minutos. ¿Qué es eso? Eso tiene que estar en la Constitución. En la Constitución tenemos cerillos y fósforos, por ejemplo. Saben que los cerillos están constitucionalizados en México, los cerillos y fósforos. El aguamiel, ¿saben qué es el aguamiel? El pulque, está en la Constitución el pulque, la cerveza está en la Constitución, los rastros, es decir, los establecimientos donde se sacrifica animales para consumo humano están en la Constitución. El drenaje y alcantarillado está en la Constitución. ¿Todo eso es materia constitucional, pregunto? Eso debería estar en una Carta Magna. Tenemos una mini ley federal del trabajo en el 123, una mini constitución del DF en el 122, una mini ley agraria en el 27. Yo creo que todo eso sinceramente no tendría que estar. Tercer asunto derivado de esto, tenemos un problema serio de desconocimiento constitucional. Es decir, esta idea de que toda la gente sabe qué dice la Constitución y todo no es cierto. Nosotros hemos levantado 2 encuestas en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y les hemos preguntado a la gente, ¿qué tanto conoce usted su Constitución? Así le hemos preguntado, ¿qué tanto conoce usted su Constitución? Y de entrada, ya de entrada el 90% te dice poco o nada. Pero conocerla poco es conocerla nada realmente, porque poco, ¿qué significa? ¿El artículo 3? ¿El 27? Que son los más famosos, el 123 a lo mejor, ¿y qué? Y a ver, ¿conoces el 123? Bueno, ¿y para qué te sirve eso? Ah, bueno, pues es que ahí dice que 8 horas de jornada laboral. Bueno, ¿y? O sea, conocer poco y nada es nada. Pero no contentos con esto, pusimos una pregunta de control para ver si no nos estaban mintiendo. Es decir, en el 10% que dijo que sí la conocía, dijimos, vamos a ver si es cierto. Y la siguiente pregunta de nuestra encuesta fue, ¿cuál es el órgano que se encarga de reformar la Constitución? Usted dice que la conoce, ¿verdad? Que la ha leído. Dígame, ¿quién la reforma? 40% dijo el presidente. Otro 40% dijo el Congreso. Se aproxima más, pero tampoco. El 5% dijo el IFE. El 1% dijo la CNDH. Como que oyó, ¿no? Así, oyó en el camión un comercial, la CNDH defiende tus derechos, una cosa. Y dijo, la CNDH reforma la Constitución. O sea, a la postre nos dimos cuenta de que solo el 3% dijo el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados, que es la respuesta correcta, obviamente. Entonces, tenemos un problema grave de desconocimiento constitucional. Cuarto elemento que creo que tenemos que considerar en esta segunda parte de mi exposición referida al presente, tenemos un nuevo actor, diría yo, central, nuevo, porque no había tenido en el pasado la relevancia que hoy día tiene, que es la Suprema Corte. La Suprema Corte, de unos años a esta parte, ha hecho un trabajo importante
no siempre positivo, pero ciertamente importante, de aterrizaje de la Constitución. Le ha dado un significado normativo que no tenía, ha aterrizado varios conceptos, la jurisprudencia de la Suprema Corte ha sido enriquecedora del texto constitucional en cuanto a conceptos que la propia Constitución no incorporaba, etcétera, y todo esto lo ha venido convirtiendo en un nuevo actor. En el ámbito, tocando del mismo punto, en el ámbito de la institucionalidad tenemos, en otro nivel, no lo pondría yo al mismo nivel, evidentemente la Corte ha tenido una primacía superior, pero en otro nivel pondría yo de manera relevante a los órganos constitucionales autónomos, que ya son 10. O sea, como que ya los reformadores de la Constitución se engolosinaron con los órganos constitucionales autónomos. Empezamos con unos poquitos, ¿no? Hasta hace poco eran 4 y ahorita ya son 10, porque ya todo es órgano constitucional autónomo, hasta la PGR, que ya hasta el nombre le cambiaron y va a ser Fiscalía General de la Nación y va a tener carácter autónomo en términos del artículo 102, apartado B de la Constitución, el INEGI, el Instituto Nacional de Elecciones, el IFAI, la Comisión Federal de Competencia, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa también, en fin, una serie de órganos que ahí están, que resultan novedosos en la configuración institucional de México, porque pues yo me acuerdo que hace muy pocos años todavía explicaban en el curso de Derecho Constitucional que los poderes eran 3, ¿no? Ejecutivo, legislativo y judicial, y párale de contar. Y yo creo que ahora realmente nuestro paisaje institucional se ha venido enriqueciendo y nadie puede desconocer que existe un INE, que existe un INEGI, que existe un IFAI, que existe un Banco de México, que tienen tareas importantísimas a su cargo. Y eso creo que también es una novedad. Quinta y última cosa de nuestro presente constitucional: ha habido reformas buenas, diría yo, reformas alentadoras, reformas positivas, que no han tenido el efecto deseado, y no lo tienen todavía, porque tenemos malos operadores en la práctica. Si tenemos buenos textos, y hoy me dicen, oye, pero el texto da para mucho, pero tenemos malos operadores. Ahora yo voy recolectando anécdotas, si tuviera tiempo las pondría todas en un libro que sería seguramente el mejor libro de mi vida. Todas las anécdotas de la incapacidad para llevar a cabo el sistema de juicios orales en materia penal, porque los abogados y abogadas de este país simplemente no saben hablar en público. Tengo cantidad de anécdotas de abogados que llegan a la audiencia, les da la palabra al juez y en ese momento renuncian a la defensa. En ese momento. Y tengo anécdotas del procesado peleando en la audiencia con su abogado, porque ¿cómo que va a renunciar si yo ya le pagué? Ahora me cumple, que usted me defiende. Y el otro, no, pues es que no sé, yo no sé, me dijo el juez que presentara yo la teoría del caso, yo ni sé qué es la teoría del caso, me dijo que el alegato de apertura, yo no sé qué es un alegato de apertura, yo eso nunca lo he hecho, yo ya me voy. No, usted se queda porque mire, y el juez viendo así. Y esa es una reforma buena. Esa es una reforma que la justicia penal requería en México, que tiene cosas muy de avanzada. Pero ¿qué pasa? Tenemos malos operadores. Y ahí está IFETEL, que está metido en una bronca ahorita, y ahí están otros órganos donde, por ejemplo, los derechos de las víctimas a través de la Comisión Nacional de Protección de Víctimas, que lo primero que tienen que resolver son sus propios pleitos internos, porque se están peleando la presidencia del órgano. A ver, ¿quién es el presidente? Tú, no, tú quítate. Uno de sus integrantes, que era presidente y la quitaron, se amparó para seguir siendo presidenta. Y es el órgano que protege a las víctimas del delito. Y ese es el debate que tiene en la mañana. ¿Quién va a ser el presidente, tú o yo? ¿Sí me explico? Y los derechos de las víctimas importan. Es muy importante, se constitucionalizaron en el artículo 20, apartado C. Entonces, pues tenemos buenas reformas, pero malos actores. Esta es la quinta cosa que les quiero decir. Finalmente, y con esto termino, ¿qué sigue? ¿Cuál es el horizonte? ¿Cuál es el futuro? Veo tres posibilidades. Una, más reformas, como las que ha habido. No sabemos en qué materia, pero eso no importa, porque nosotros no lo sabemos, pero los legisladores sí lo saben.
Ellos se les ocurrirá algo para seguir justificando cobrar su quincena. Dos, una cosa que propuse en el último aniversario, en un evento que tuvimos en Jurídicas y en un texto que publiqué en la revista Nexos, que tuvo bastante impacto entre los académicos y la mayoría de mis colegas profesores lo vieron bien, una moratoria constitucional, una moratoria. Es decir, ya se hicieron muchas reformas, vamos a ver si funcionan o no, démonos un tiempo. Mi propuesta es démonos un tiempo, un espacio. Vamos a ver si funciona o no funciona. No podemos estar cambiando cada semana la Constitución, con esta ocurrencia hoy, con esta ocurrencia mañana. Como decía Diego Valadez, es que la Constitución de México se tiene que imprimir en hojas desechables, porque hay que irla cambiando. Entonces, y una moratoria, 3 años hasta el centenario, 5 años, no sé, pensemos, pero detengamos esto porque si seguimos así, nunca va a haber cultura constitucional, nunca va a haber identidad constitucional y nunca nos vamos a dar una pausa. Si a uno como especialista le cuesta estar al día, o sea, yo apenas estaba entendiendo la reforma energética, me publican la siguiente. Dije, bueno, ya la energética la dejo, voy a la electoral. Estoy en la electoral, me publican la de transparencia. Bueno, la dejo, entonces voy a la transparencia. Y me dedico a eso profesionalmente. ¿Por qué le podemos pedir a un ciudadano común y corriente? ¿Cómo voy yo y le digo, compre su Constitución, mire, léala, ponga atención? Si me va a decir, y la semana que entra la van a cambiar. ¿Y sabe qué? Va a tener razón ese ciudadano. Es lo peor, que va a tener razón. Entonces, ese sería un segundo escenario. Tercer escenario, lo que podríamos llamar, y lo uso de la manera más amplia, más genérica posible, una nueva Constitución. Una nueva Constitución. Que puede ser dos cosas, por eso digo que lo uso, el término nueva Constitución lo uso en un sentido elástico. Podemos llegar a una nueva Constitución haciendo una reforma integral sin convocar Congreso Constituyente. Es decir, con el proceso que tenemos hoy de reforma, pero agarrando del artículo primero al último y reescribiendo la Constitución para quitar cosas que no deben estar, adelgazar la Constitución y tener una Constitución de principios y no de detalle como tenemos ahorita. O sea, fuera rastro, fuera pulque, fuera cerillos y fósforos, fuera alcantarillado, todo eso para afuera, fuera muchos detalles, mucho más sistemática, porque hoy es de chile, de dulce y de manteca. Por ejemplo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la PGR están dentro del capítulo que la Constitución intitula del Poder Judicial. ¿Sí? Que va del artículo 94 al 107. Entonces, en el 102 está la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que díganme si forma parte del Poder Judicial, y la PGR, que díganme si forma parte del Poder Judicial, ¿no? Y ahí están, ¿no? Y en el capítulo de derechos tenemos al INEGI, tenemos al Banco de México, tenemos a los tribunales agrarios, tenemos a la Procuraduría Agraria. Oiga, y en el capítulo de derechos, tenemos al Instituto Federal de Telecomunicaciones y tenemos a la Comisión Federal de Competencia. Oye, y no que había una parte dogmática y una parte orgánica, no, aquí todo parejo. Aquí todo parejo. Y en el artículo cuarto, abran el artículo cuarto, porque esa es una preciosidad. El artículo cuarto, igualdad entre hombres y mujeres, derecho a la salud, derecho al medio ambiente, derecho a la cultura, derecho al deporte, derecho a la vivienda, derecho al nombre de los niños, interés superior de la niñez, y lo que se acumula esta semana, ¿no? Ya mañana termina, pero ya lo que se acumula, ¿no? Entonces, realmente carece de sistemática, no, en fin, se podría hacer. Y nos daría una nueva Constitución, de facto sería, aunque no hubiera un Congreso Constituyente. Y la otra es la solución radical de ir a un Congreso Constituyente. Ir a un Congreso Constituyente. Yo he defendido esta idea y la defiendo, y he escrito sobre esta idea y sobre la pertinencia de que ya nos demos una nueva Constitución, en teoría, porque observo un drama práctico que siempre que defiendo esta idea, alguien me lo echa en cara. Y tantas veces me lo han echado en cara que ya me lo estoy empezando a tomar en serio. Y me dicen, es muy sencillo el argumento en mi contra, dicen, pero ¿cómo defiendes tú convocar a un Congreso Constituyente? Que significa de facto escribir desde cero la nación. Porque si un Congreso Constituyente es sentarse ante una hoja en blanco
Y ahora sí, artículo primero, artículo segundo, vámonos, pero desde cero. ¿Cómo dices tú que convoquemos un Congreso Constituyente cuyos integrantes van a ser nuestros actuales políticos? Y sí es un buen argumento. A mí también me da miedo. A mí también me da miedo. Porque entonces me imagino yo en el Congreso Constituyente al diputado Martí Batres, por ejemplo, o al diputado Fernández Noroña, por ejemplo, o al diputado Moches, no sé cómo se llama, el de los moches del PAN, no sé cómo se llama, o a los burros del PRI, a los del Bronx del PRI. Bueno, y uno confiaría su destino en esas personas, porque una cosa sí les digo, y en eso sí quiero ser muy, muy realista, vaya. Nuevos partidos, o sea, digamos, fuera del espectro político que hay hoy, pues no va a haber. No vamos a revivir a James Madison para que sea diputado constituyente nuestro. No va a venir Alexis de Tocqueville a escribir nuestra Constitución, ni John Stuart Mill, ni Albert Einstein. Serán Batres, Noroña, lo que hay. Lo que hay. No vamos a inventar. Y esto es un argumento que a mí me echan mucho en cara. Y cada vez me da la impresión que tienen razón mis críticos. Solo puedo rebatirlo de una manera. En primer término, la experiencia de derecho comparado y de política comparada sobre nuevas constituciones nos demuestra que siempre a un Congreso Constituyente se llega con un texto previamente escrito por especialistas. Y eso pudiera acotar un poquito la discusión, ¿no? Que gente que sabe escribiera el proyecto y le dijera, a ver, se discute, pero se discute sobre esto, no sobre lo que a ustedes se les ocurra, porque si no, no terminarían nunca, ¿no? Entonces se discute sobre esto. Usted diga, esto sí, esto no, o póngale una coma en vez de un punto y coma, nada más. Y la segunda defensa de mi argumento por la cual pudiera ser atractivo ir a un Congreso Constituyente es que ciertamente nuestra clase política es muy, muy chafa, pero tampoco es que la de 1916 fuera mucho mejor. Tampoco es que la del 16 fuera mucho mejor. Pongo a salvo la de 1857 porque aquello era otra cosa. Esa generación sí era otra cosa, eso sí, aparte. Pero la del 16 no. No me digan que había ahí grandes ámbitos intelectuales ni grandes líderes. No es cierto. Entonces, pues a lo mejor ahí va, ¿no? En promedio. Claro que eso quiere decir que en 100 años no hemos avanzado nada, pero bueno. No, sí, porque si está igual que los del 17, imagínense. Quiere decir que no hemos avanzado nada. Pero sería la única defensa que yo tendría. Lo que sí creo es que la ruta de seguir igual no nos va a dar buenos resultados. ¿Por qué? Porque no nos los ha dado. Y ya llevamos muchos años cambiando esto hoy, esto mañana, aquello pasado mañana, y los resultados no son óptimos. ¿Qué tanto no son óptimos? Para que vean que no es una idea de un profesor. En la Cámara de Diputados hoy están pendientes de dictaminarse 1,400 iniciativas de reforma constitucional. Y ya llevamos ¿cuántas? Y todavía están pendientes 1,400, quiere decir que esto es el cuento de nunca acabar. De nunca acabar. Todos los diputados que llegan a la Cámara quieren dejar su huella en la Constitución. Ellos piensan que es su destino histórico, ¿no? Que es la forma en que se inscriba su nombre en un libro de historia. Y ha habido reformas un tanto singulares. Por ejemplo, hubo una que reformó la denominación de una entidad federativa, fíjense ustedes. Un decreto reforma para decir que Coahuila, que todos conocemos por Coahuila, y cuando dicen Coahuila, todo el mundo sabe a qué nos referimos cuando decimos Coahuila. No. La reforma consistió en que ahora se llama oficialmente, en términos del mandato de Constitución, Coahuila de Zaragoza. ¿Qué cambio tan trascendente eso no? No, yo creo que estos ya se sienten tranquilos, los de Coahuila ya han de estar satisfechos, entonces, porque ya se llaman de Zaragoza, ¿no? Esas son las ocurrencias de nuestros diputados, esas son las ocurrencias. Entonces, yo creo que no deberíamos de seguir mucho más por la ruta por la que estamos. Yo creo que o paramos y nos damos un tiempo para saber qué hemos hecho en estos años,
para procesar, analizar, refinar, intentar aplicar lo mejor que podamos la Constitución, porque ese es otro problema, que no se aplica, es muy bonita en la teoría, pero no se aplica. Entonces, calmémonos, paremos a pensar y apliquemos lo que podamos aplicar. O la otra, de plano, decir, si hay tanta necesidad de cambios porque esto no funciona, sustituyámoslo. Este carro ya no camina, ya no caminó, vámonos a lo que sigue. Vamos a traer un modelo nuevo, vamos a traer unas ideas nuevas y vamos a ver si jala mejor la Constitución del México democrático del siglo XXI. Eso es la idea. Bueno, todo esto es lo que quería compartir con ustedes y por supuesto les reitero mi agradecimiento a ustedes por su compañía, por su presencia, que en mucho me honra, y al Instituto de Estudios Históricos por la nueva oportunidad de compartir con ustedes estas reflexiones. Muchísimas gracias. Mantente alerta a nuestra transmisión.